Hola superviviente, seguramente estás pensando que vamos a hablar sobre el super mosquito gigante Rincongnata, que vamos a contarte cómo se tamea, etcétera, etcétera, pero vamos a ser francos superviviente, hay cientos de videos ya que han hecho este contenido y veo que sería en vano realizar otro video más contándote lo mismo, así que vamos a enfocarnos todo este tema de el cumpleaños de Ark, la salida de Rincongnata, todo lo que se ha hablado en estas últimas horas, así que al estilo de la sopa de Rockwell venimos con todas las noticias y tenemos cosas que seguro que te van a interesar. Bienvenidos a la sopa de Rockwell superviviente. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es sobre el cumpleaños de Ark Survivor Evolved. Felices 8 años Ark Survivor Evolved. Este viernes había sido el cumpleaños de la franquicia y bueno, los chicos de Studio Wildcard lo celebraron sacando al aire a Rincongnata. Así es, sacaron a Rincongnata así sin más, como si se les hubiera resbalado de las manos, caídos del bolsillo. Se cayó Rincongnata y todo el mundo a sacar videos, cómo se tamea, etcétera, etcétera. Desde la sopa de Rockwell pensamos que el tema se pudo haber hecho con un poquito más de entusiasmo, haber hecho un poco más de decoro a la salida del animal, más sabiendo que es el último dino que vamos a tener para Ark 1 y te lo tiran así nomás como si fuera... Acá está Rincongnata, no gente, es el último, la última criatura que va a salir para Ark 1, un poquito de nostalgia por el juego. Bueno, salió Rincongnata, no salió el Community Crunch el viernes, pensábamos que se iba a venir algo gordo porque es muy raro que hayan lanzado Rincongnata y que no hayan sacado el Community Crunch. Bueno, pero salió el Community Crunch y realmente sí hay noticias interesantes que las vamos a estar desarrollando en breve, pero no era tanto lo que esperaba, pensé que iba a venir algo con mayor impacto. En fin, bueno, vamos a hablar sobre el Community Crunch. Un Community Crunch que lo primero que viene es un saludo de cumpleaños. Se los voy a estar leyendo medio rápido, que dice así: desde el inicio de Ark nos sorprendió la comunidad apasionada y dedicada que se formó rápidamente en torno al juego. Su entusiasmo, apoyo inquebrantable y comentarios invaluables en las buenas y en las malas y altibajos han jugado un papel fundamental en la configuración de la experiencia Ark que conocemos hoy. También nos gustaría reconocer los talentos excepcionales que componen nuestro equipo, que vierten su corazón y pasión en cada faceta de su oficio. Es su creatividad ilimitada lo que ha dado vida a nuestro juego y ha impulsado su evolución continua. Mientras nos encontramos en el umbral de nuevos horizontes en el universo Ark, reflexionamos con cariño sobre el viaje que hemos compartido durante 8 años extraordinarios. Sin embargo, tenga la seguridad de que la aventura Ark está lejos de terminar. Ark Survivor Ascended, Ark The Animated Series y Ark 2 te esperan. Gracias sobrevivientes, brindemos por los años venideros. Bueno, como les decía antes, mucha nostalgia no han de tener porque le dieron muy poca importancia a la última criatura que se lanzó. Yo creo que deberían haber hecho alguna otra jugada y tampoco es que se tiró la casa por la ventana por los 8 años de Ark Survivor Evolved, más teniendo en cuenta que este es un cumpleaños especial de Ark, porque este es el último cumpleaños de Ark 1, gente. Ark 1 ya no va a existir más y bueno, se lo cargan así, y creo que para la gente que amamos este juego tendría que haber hecho algo más interesante. Bueno, hablando sobre el mensaje hablan un poquito del apoyo de la comunidad, pero más bien es una caricia al alma que se hacen ellos porque hacen énfasis en sus componentes, en su equipo, y es verdad, son los que hacen Ark Survivor Evolved y está bien que de vez en cuando se premien a los componentes por su trabajo, eso está bien, pero también tienen que agradecer a la comunidad, que gracias a la comunidad y gracias a la gente que juega Ark
que es lo más importante, es que el juego es lo que es por la gente que juega Ark. Por supuesto, sin diseñadores, sin programadores no existe el juego, pero sin jugadores tampoco. Y también, ya que están todo el mundo dándose autobombo, quiero mencionar a los creadores de contenido, que sin los creadores de contenido no sé si hay tanto hype, porque nosotros nos encargamos de estar siempre hablando de las noticias, lo que se viene, intentando comunicar. Más difícil aún intentar comunicar en un idioma que no es el inglés, porque si hay falta de apoyo de la empresa y de Estudio Wilcar es hacia los creadores de contenido que no hablan inglés. Yo voy a quebrar una lanza por los creadores de contenido de habla hispana, que ahí estamos, siempre estamos al firme con la información, hay muy buenos canales y no veo apoyo de Estudio Wilcar para los creadores de contenido de habla hispana, salvo que seas un recontra conocido archi creador que bueno, ya rompe los ojos y los tienen que mencionar porque no les queda otra. Pero bueno, pasando raya, vamos a seguir con la información. También nos están hablando ahí sobre lo que se viene, nos están hablando de Ark Asa, que lo tenemos a la vuelta de la esquina ahí, esperemos que no se atrase. Yo cruzo los dedos porque no sé si va a salir en agosto, esperemos que sí, que no se atrasen. Pero bueno, nos hablan de Ark Asa, nos hablan de la serie animada que todavía no tenemos qué plataforma sale, no sabemos si vamos a tener doblaje para otros idiomas, no tenemos bien fechas todavía, no hay nada claro sobre Ark, la serie animada, y la seguimos esperando. Y también nombran Ark 2, que Ark 2 prefiero mejor no hablar, la voy a dejar ahí porque Ark 2 está en agua de borrajas y voy a esperar que pase el tiempo para hablar Ark 2. Seguramente hablaré cuando saquen algún dibujito de Ark de conceptual, que bueno, los hacen ahí como para que la gente no se olvide del proyecto, pero ya para mí está lejos el proyecto de Ark 2 y me voy a centrar en Asa y la serie animada. Bueno, y siguiendo el Community Crunch, ahora nos están mostrando el spotlight de Riñón Nata, ya hablamos de eso, nos muestran el bicho en sí, unas imágenes que están lindas, etcétera, etcétera. Pero como les decía antes, es el último animal de Ark 1, porque la gente que está jugando en oficiales, que va a disfrutar 2 meses la criatura, se va a poder criar Riñón Nata sabiendo que los servidores están a la vuelta de la esquina y ya tienen fecha de defunción. Creo que no van a estar muy entusiasmados, seguramente también alguna para ver lo que hace, pero no creo que le den mucha importancia o se pongan a criar este animal. Y bueno, cambiando de tema, ahora vamos a hablar sobre el arte conceptual de Fasola Suchus. Ya sabemos que es la criatura ganadora que vamos a tener en Scorcher Head para Ark Asa. Así que tenemos este arte conceptual de Fasola Suchus. La gente de Estudio Wilcar es apasionada por el arte conceptual y ahí tenemos el bichito. No voy a decir mucho más porque lo estás viendo tú en pantalla, los puedes ver. Esto es lo que hay, es Fasola Suchus el ganador de las votaciones y este es el arte conceptual que nos muestra la gente de Estudio Wilcar. Además tenemos una buena noticia y esto sí que me parece más interesante, creo que de las cosas más interesantes junto a lo de Nintendo Switch que vamos a hablar más adelante es esto, porque se viene Ragnarok en Ark Ascended y como saben todos los mapas aparentemente va a tener una criatura de votación, así que vamos a poder postular una criatura que se desempeñe por supuesto en el bioma, en el mapa de Ragnarok. Vas a poder chequear las pautas porque te estoy dejando en la descripción del video los links para poder postular tu criatura, para leer las pautas. Así que bueno, vamos a tener una nueva criatura para Ark Ragnarok. Ahí te estoy dejando en la descripción del video los links. Y también nos muestran esta imagen del mes de orgullo, hablando de Estudio Wilcar sobre el apoyo a la comunidad LGBTQ+. Y nos muestran una imagen acá donde está Elena Walker y está Mei Jin Lee. Desde acá, desde el canal, por supuesto que apoyamos a la comunidad
pero no a la inclusión forzada en personajes de la serie. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quiero que cambien el lore de la historia de Ark, que no quiero que cambien la historia ni que cambien algunas inclinaciones de los personajes. Se pueden incluir personajes y se van a poder incluir nuevos personajes porque van a haber más mapas, va a haber nueva historia y van a haber nuevos personajes, y seguro que van a poder ahí incluir personajes de todas las orientaciones. Así que lo único que espero es que no cambien personajes porque sí o lo hagan forzadamente. Reitero, desde aquí, desde el canal, apoyamos la inclusión, apoyamos a la comunidad LGBTQ+, pero esperemos que no nos cambien la historia del lore de Ark tal y como la conocemos. Por último, una noticia muy importante, porque la gente de Ark Genesis va a estar de parabienes, porque Genesis 1 se lanzará el 30 de junio para Nintendo Switch. Así que, gente de Nintendo Switch, estar de parabienes porque 30 de junio van a poder contar con el mapa de Genesis 1. ¿Ustedes sabían que en la sopa de Rockwell tenemos un servidor para suscriptores? Pues sí, tenemos el servidor, un mapa de Arkfjordun PvE donde tenemos mercado, tenemos clúster con el canal amigo de Riker Plays, así que si querés jugar con nosotros, lo único que tenés que hacer es seguir el link que te dejo en la descripción del video con el Discord, y ahí podés seguir las pautas para poder jugar con nosotros. Y si lo que querés es tener tu propio servidor de nitrado, también te dejo en la descripción el link para que consigas tu propio servidor de nitrado con el código de la sopa de Rockwell. Así que andate hasta la descripción del video y fíjate ahí que podés conseguir los links. Espero que te haya gustado la info. Si es así, suscríbete al canal, me estarías ayudando a crecer. Sería genial contar con tu apoyo, así que dale like al video, suscríbete al canal si te gustó y nos vemos en el próximo video de la sopa de Rockwell. Hasta la vuelta, superviviente.